The NAFTA is a disaster, okay? No more NAFTA. No more NAFTA. Si hace 23 años el EZLN le declaró la guerra al Telecán, ahora fue el mismo presidente de Estados Unidos. Amenazó con salirse del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Luego, aceptó renegociarlo bajo sus términos. We're going to renegotiate NAFTA. Probably the worst trade deal ever agreed to, signed in the history of the world. Pero, ¿cómo fue que llegamos a una renegociación del acuerdo comercial con el que los tres países miembros intercambian 2.600 millones de dólares en productos al día? Trump ganó en parte la presidencia de Estados Unidos por su promesa de revivir el cinturón industrial del país. Según él, el Telecán ha cobrado como víctima más de 60,000 fábricas en la Unión Americana y 5 millones de empleos, 300,000 en Michigan. Además, asegura que el déficit comercial de Estados Unidos con México fue de 63,000 millones de dólares en 2016. Yo no voy a arrancar esta discusión tratando de dar una clase de economía o de comercio internacional a nuestros colegas en Washington o en Ottawa. O sea, yo no voy a ponerme a discutir si los déficits comerciales deben de ser o no objetivos por sí mismos de política pública o son los resultantes de nuestras acciones en política macro. Pero más datos no coinciden con Trump. Un estudio de la Universidad Estatal Ball indica que 87% de los trabajos perdidos en Estados Unidos es por el uso de robots, solo 13% por el comercio. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha señalado que alrededor de 6 millones de empleos dependen del comercio con México. Sin contar que las grandes ganadoras del tratado han sido empresas automotrices y las maquiladoras estadounidenses, que se benefician de la mano de obra barata de este lado de la frontera, mientras que el campo mexicano sufrió una pérdida de al menos 2 millones de empleos, lo que elevó la migración hacia Estados Unidos. A 3 meses de la llegada de Trump a la Casa Blanca, en abril, una de sus amenazas de abandonar el Telecán derribó al peso, aunque horas después se retractó tras sostener charlas telefónicas con Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos ha ido suavizando su postura. A finales de junio, halagó el acuerdo comercial azucarero con México. Y tras su última reunión con Peña Nieto en el marco del G20, Trump dijo que se habían logrado avances sobre el tratado comercial. En unos cuantos meses, el Tratado de Libre Comercio ha sido rehén de un sub y baja. Ahora, orillado a la renegociación, México buscará su mejor provecho en un escenario menos complicado, al menos por ahora. Para el financiero Bloomberg, Neldy San Martín. Bienvenidos, estamos en este programa especial en el NAFTA Week. Esta secuencia de transmisiones especiales del financiero Bloomberg en vísperas del arranque de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Nos acompañan en esta ocasión para reflexionar en torno a las perspectivas de esta renegociación Jaime Zabludovsky, quien es vicepresidente de ICOM y pues un veterano en estos asuntos. Le tocó aquella negociación original encabezando el equipo de negociadores mexicanos. Jaime, bienvenido al financiero Bloomberg. Gracias, Enrique. Como subjefe, el jefe era Herminio Blanco y el secretario y jefe de todos nosotros era Jaime Serra. Gracias por la precisión. Y también nos acompaña el doctor Luis de la Calle, quien es socio director de la Calle Mancera Madrazo. Enrique, buenas. Y frecuente colaborador aquí con nosotros en el financiero Bloomberg. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Una negociación que tiene diversas aristas y tiene diversas complejidades. Hace 6 meses, cuando estábamos arrancando el año, se veía el escenario de una salida de Estados Unidos como una de las posibilidades cercanas, una salida de
NAFTA, la invocación a la cláusula 2025 o algo así. 2205, ya lo estaba cambiando. Y la denuncia del tratado. Hoy que estamos en vísperas de que arranque esta renegociación, el ambiente se ve diferente, pero de todas maneras tiene su complejidad este proceso. ¿Qué es lo que más te preocupa, Jaime, de lo que viene en este proceso? Bueno, realmente, como tú bien lo dices, Enrique, creo que el tiempo ha estado a nuestro favor y el tiempo ha estado a favor del proceso de modernización del TLC, porque en estos meses han sucedido varias cosas. Lo primero es que el presidente de Estados Unidos ha venido aprendiendo a la mala algunas cosas que no acabo de aprender todo lo que quisiéramos, pero algunas cosas ya las aprendió. Primero, lo que ha aprendido es que el TLC no es el desastre que él piensa o que pensaba, y que por el contrario, que hay un gran apoyo en la comunidad empresarial de Estados Unidos y que hay intereses muy fuertes que están no solo utilizando el tratado, sino dispuestos a defenderlo y a promoverlo. Y lo segundo, igual lo más importante, es que ha descubierto que el sistema de Estados Unidos para la renegociación de un acuerdo tiene algunas restricciones y algunos pesos y contrapesos interconstruidos que hay que respetar. Y eso es lo que se ha traducido en que hoy estemos metidos en un cauce institucional que ha despejado muchas dudas y que ha permitido también, a través del proceso de consultas que lleva el gobierno de Estados Unidos, ir conformando una agenda de negociación pues bastante cercana a las agendas de negociación tradicionales, obviamente con temas complicados, con temas difíciles que no le van a gustar a alguna de las partes en su momento, pero bastante normal. Probablemente lo que menos me gusta del asunto es el debate que sigue allí existiendo sobre el déficit en cuenta corriente, el déficit comercial en particular de Estados Unidos, que no es un tema que se pueda atender en una negociación comercial y que de alguna manera contamine el discurso. Pero más allá de eso, yo creo que este tiempo también nos ha permitido que México realice sus consultas, se prepare y llegue en muy buena forma a una negociación muy importante, pero que es muy diferente a lo que imaginábamos, como tú bien decías, hace unos meses. Esta preocupación por el tema del déficit comercial, ¿es solamente retórica, Luis? ¿O sí lo ves como algo que le pueda dar sustancia, sentido, ritmo a la propia renegociación, modernización del tratado? Y en términos generales, ¿tú estarías optimista en esta negociación que está por arrancar? Bueno, yo creo que, como dice Jaime, se ha hecho mucho progreso en los últimos 6 meses. Hace 6 meses la amenaza del presidente Trump era: Estados Unidos se sale del TLC, si no me gusta lo que se renegocia, me salgo. Fue la segunda posición. Y ahora tenemos una posición distinta porque el gobierno de Estados Unidos está sujeto a su propia ley, la famosa TPA. Trump dijo hace algunos meses, odio TPA, porque no le gusta que lo estén supervisando, cumplir con tiempos y con objetivos que le marque el Congreso y la propia ley. El déficit comercial sí es un problema, porque hay un malentendido por parte de Trump, de gente que trabaja para él, sobre si debe ser importante o no un déficit. En el fondo, Estados Unidos tiene un déficit con el mundo, porque ahorra poco y porque tiene una moneda de reserva, que, como decía Greenspan, es un privilegio exorbitante. Y ahora quieren que no solamente tener el privilegio, sino que les paguemos, ¿no? Pero con México tiene un déficit Estados Unidos porque el TLC de América del Norte ha construido una línea de ensamble, que uno se la puede imaginar desde Ontario hasta el sur, hasta el norte de la Ciudad de México, Querétaro, una línea. Y los últimos eslabones de la cadena, que es donde está México posicionado, por definición tiene un superávit, porque nosotros terminamos los bienes finales que luego se venden en América del Norte y por lo tanto te genera un superávit. Lo que tenemos que hacer ahora es cómo imaginamos el comercio para que esos bienes se exporten al resto del mundo, creemos más comercio, entonces dejemos de hablar de déficits. Pero en la medida que Estados Unidos insista en que quiere un resultado asimétrico para eliminar el déficit que tienen, la negociación va a ser muy complicada. Entonces, digamos, hay un proceso educativo que tendrá que hacer el propio sector privado de Estados Unidos de por qué Estados Unidos se beneficia de tener con México una relación comercial cada vez más profunda. Al final del día, por ejemplo, el estado de Michigan a lo mejor tiene un superávit con California y nadie se preocupa.
entre el estado de Michigan y California a lo mejor hay dumping y nadie se preocupa. El nivel de integración que debemos tener en América del Norte debe ser tal que cuando tengamos un déficit, un superávit con Ontario, con Coahuila, Texas, Indiana y Chihuahua, no importen. O sea, que nos veamos toda la región como una región integrada, donde todas estas cosas dejen de importar. O sea, el gran debate va a ser ese, y el convencimiento que tenemos que hacer de las autoridades de Estados Unidos es exactamente ese. Y si lo logramos hacer, vamos a tener una negociación exitosa. Si no lo logramos hacer, va a ser una negociación muy complicada. Por la experiencia que han tenido ambos en previas negociaciones, el tema de la interlocución, de quién va a estar a cargo, quién va a estar realmente al mando de la negociación, al menos por parte de Estados Unidos, es un asunto, es un tema, porque pareciera a veces que no sé cuánto se vaya a meter el señor Navarro en la negociación, el propio Trump, qué tan al tanto va a estar de los procesos de avance, o van a ser los equipos técnicos, Lighthizer, Mel, quienes van a estar en el proceso mismo. O sea, yo creo que va a ser una negociación encabezada por el USTR, por el embajador Lighthizer y por el jefe de la negociación, John Meli, que dicho sea de paso, es un funcionario que Luis y yo conocemos desde hace 20, 25 años, que es una ventaja. Un veterano. No solo es un veterano, pues sino es una gente que conoce. Un viejo como nosotros. Un viejo como nosotros y un veterano sobreviviente de batallas anteriores que conoce muy bien el Tratado de Libre Comercio, conoce muy bien a México, conoce muy bien a los negociadores mexicanos, tiene una relación, yo no diría de amistad, que a lo mejor no es relevante en estas cosas, pero sí de respeto profesional y conocimiento. Y yo que Lighthizer es el que tiene al equipo, es el que tiene el mandato del Congreso, es el que tiene la institución y la instancia y la investidura. Eso no quiere decir que el secretario Ross vaya a jugar un papel a lo mejor un poco más protagónico, más importante desde el punto de vista a lo mejor del liderazgo político que otros secretarios de comercio. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, cuando se negoció el TLC, si bien la contraparte o una de las contrapartes de Jaime Serra era Carla Hills como representante comercial, había un secretario de comercio, Moss Bacher, que era muy cercano al presidente Bush, que era de Texas, que venía del triángulo Bush-Baker, Texas, y que jugó un papel muy importante en acompañar, encauzar, liderar, servir de fusible a ratos en la negociación. Yo creo que eso va a depender mucho del estilo personal de cada administración. Creo que Ross va a ser un jugador más importante que otro jugador, que otro secretario de comercio con otro perfil, pero yo estoy convencido que la negociación la va a llevar el señor John Meli con Lighthizer. Eso no quiere decir que no va a haber insumos y participación de otras secretarías y otros departamentos, porque es una negociación multisectorial. Pero el mandato es de Lighthizer, que no nos olvidemos que hace unos meses estábamos esperando el TPA. Y la razón por la que el presidente de Estados Unidos no podía notificar es porque no estaba ratificado el señor Lighthizer. Y el Congreso americano le dijo a su presidente, mientras no esté el responsable de las negociaciones, que es el representante comercial, ni vengas a verme. Entonces yo creo que el Congreso americano también tiene algo que decir con respecto a quiénes son las instancias de esta negociación. Es de preocuparse la forma en la que a veces interviene el señor Trump y en general su administración. Un tuitazo de las 7 de la mañana hablando de que no vamos a dejarles que este tema avance, algo así, será un tema singular que pueda hacer ruido en esta negociación, Luis. Sin duda. O sea, aquí vamos a tener una negociación que tiene complejidades estructurales naturales, pero una añadida que es Donald Trump. Yo creo que México y Canadá deben ser muy disciplinados y solamente reaccionar a lo que Estados Unidos ponga por escrito en la mesa de negociación, en papel membretado y firmado. O sea, no reaccionar a tweets, no reaccionar a declaraciones en aviones, a versiones estenográficas de llamadas telefónicas, ni a nada de eso. Porque eso va a causar un enorme ruido. Como bien decía Jaime, la negociación la va a hacer el representante comercial de Estados Unidos, por razones políticas y razones legales. Es el que tiene el mandato, es el que tiene la relación con el Congreso. Pero van a intervenir otros muchos, entre ellos Donald Trump. Y al final del día, él es el presidente de Estados Unidos. O sea, él tiene que estar a gusto con el resultado de la negociación. Hay que recordar que cuando se negoció el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, el final de la negociación lo decidió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que era Jim Baker. A pesar de que había un USTR muy importante en esa época,
Robert Brock. Fue Jim Baker el que terminó cerrando el TLC con Canadá, el famosísimo capítulo 19, que ahora está en juego. Entonces, la negociación es tan importante, tiene tantas aristas, que el gabinete de Estados Unidos va a participar. Y no solamente que va a participar el gabinete, sino que va a participar el Congreso de Estados Unidos. Entonces, el paquete que se haga tiene que ser un paquete congruente con un posible voto que sucederá algún día, donde se requieren 218 diputados y 60 senadores. Entonces, es una negociación compleja, pero se requiere de orden. Si no tenemos orden, del lado mexicano, con digamos el secretario Guajardo encabezando la negociación, y del lado de Estados Unidos con Lighthizer, va a ser muy difícil conseguir un... Yo en ese sentido, apoyando, subrayando lo que dice Luis, estos meses que han pasado desde las amenazas iniciales del presidente Trump han sido un buen ejemplo de esta disciplina que mencionaba Luis, con respecto a cómo manejar estos riesgos inminentes y presentes de declaraciones estridentes, sin mucho conocimiento, y tratar de mover las aguas. Creo que estos meses el gobierno mexicano lo ha aprovechado de una manera muy disciplinada, y sobre todo yo diría el sector privado mexicano juega un papel que es uno de los legados que tenemos del TLC. Hace 25 años, cuando empezamos, y Luis estaba en Washington, estábamos empezando a hacer las coaliciones, no teníamos un sector privado mexicano pues tan echado para adelante como hoy. Hoy la coalición, que está liderada obviamente por Juan Pablo Castrejón del CCE y luego Moisés Kalach como el líder del día a día, ya fueron a ver gobernadores, ya fueron a ver senadores. Hoy han participado en un esfuerzo estos meses importantísimo de ir construyendo una coalición que también, como decía Luis, al final de cuentas va a tener que volver a jugar en el Congreso americano para que esto llega, y cuando llega, a ser ratificado. Entonces yo creo que sí hay que ser disciplinados, y yo creo que la negociación va a ser mucho más cercana a las cosas que hemos hecho en el pasado, lo que se imaginábamos hace unos meses. Sí habrá momentos difíciles, sí habrá temas que le van a doler a alguna de las partes, pero obviamente yo creo que estamos en un escenario mucho menos incierto de lo que estábamos hace unos meses. Y Canadá, hablamos mucho de Estados Unidos, pero finalmente pues es un baile de tres, también está Canadá. Canadá, ¿cómo va a acompañar este proceso? Al principio pareció como que Canadá iba a jugar estrictamente por sus propios intereses e iba a dejar que México se hiciera bolas. Yo creo que Canadá pensó que no iba a jugar. Yo creo que Canadá pensó Algunos en Canadá pensaban. Algunos en Canadá pensaban que iban a verlos todos desde la barrera, que esto era un tema con México. Estos pocos, que afortunadamente fueron muy pocos y que yo quiero pensar que ya no existen, incluso veían con cierta ilusión la posibilidad de que el señor Trump cumpliera su amenaza y se saliera del TLC para que Canadá descansara en el acuerdo bilateral que mencionaba Luis y se quedaran como socios privilegiados de Estados Unidos. Hoy, si me dijeras, yo creo que Canadá tiene una agenda comercial con Estados Unidos más difícil que la mexicana. Tiene el capítulo 19, tiene el tema de lácteos, tiene el tema avícola, tiene el tema de industrias culturales, que son servicios. Entonces, Canadá tiene una agenda que va a tener que defender con imaginación y talento que no les faltan a los negociadores canadienses, pero es una decisión muy diferente a la que veía Canadá, y yo creo que Canadá se ha dado cuenta también que la mejor manera de defender sus intereses es de una manera trilateral y sumando esfuerzos con México en una sola mesa. Y no solo porque hay una cadena productiva que va de toda América del Norte, sino también porque hay intereses comunes entre México, Estados Unidos y Canadá, entre México y Canadá, y porque todos ganamos teniendo un solo conjunto de reglas para América del Norte que teniendo otras cosas. ¿Podríamos pensar que en la eventualidad de diferendos México, Estados Unidos, Canadá estará en la mayor parte de ellos con México, jugando con México? Bueno, yo creo que es muy interesante la participación de Canadá. Lo primero que habrá que decir es que es altamente positiva que Canadá participe. Lo fue hace 25 años. Sí. También tuvimos esta discusión hace 25 años, si debía o no participar Canadá. Canadá participó y yo creo que hizo una gran contribución a una relación trilateral. Desde el punto de vista legal era ingenuo, por no decir ignorante, pensar que no podía participar uno de los tres. Es un contrato entre tres partes y el contrato solamente se puede modificar con la participación de las tres partes. Entonces, jurídicamente nunca hubo una discusión. La semana pasada me entrevistó a mí la televisión canadiense, CBC, me decían, oiga, pero en la versión estenográfica de la conversación entre el presidente Peña y Trump dice que Canadá no es problema. ¿Por qué
¿Por qué la realidad es distinta? Y bueno, hay una respuesta muy clara. México y Estados Unidos tienen unas economías complementarias. En cambio, Canadá y Estados Unidos tienen economías que son altamente parecidas. O sea, Canadá produce materias primas en grandes cantidades y luego tiene un sector industrial que es muy parecido al de Estados Unidos. Entonces, estructuralmente, los conflictos comerciales más serios van a ser entre Canadá y Estados Unidos porque sus economías se parecen más. Y en cambio, la economía mexicana, en la parte agropecuaria, por ejemplo, nosotros producimos cosas de un clima que en Estados Unidos mayoritariamente no existe. Entonces, complementamos la agricultura de Estados Unidos. Y en la parte industrial, complementamos su cadena productiva porque en México somos un país más joven, con mayor fuerza laboral y ellos tienen, digamos, más capital y más recursos naturales, que es exactamente lo que tiene Canadá. Entonces, los choques de tren más fuertes en materia comercial van a ser con Canadá, entre Canadá y Estados Unidos. Ahora, el interés que tiene, yo creo, México de colaborar con Canadá es en la definición de las disciplinas. Estados Unidos tiene un sesgo, por lo menos una parte de la administración del presidente Trump, él mismo y varios de sus asesores, de querer obtener un resultado asimétrico. Es decir, vamos a hacer modificaciones al TLC para que Estados Unidos deje de perder. Canadá y México deben defender el principio de la simetría. Dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo simétrico, con los mismos derechos y las mismas obligaciones para los tres. Y además que esas obligaciones y disciplinas del TLC sean ambiciosas para que puedan influir en el resto del mundo. Y ahí es donde vamos a encontrar apoyo del sector privado de Estados Unidos. Si hacemos 2 pies de página al TLC, corremos el riesgo que el TLC no pase por el Congreso de Estados Unidos. En cambio, si elevas el nivel de ambición, vamos a tener al sector privado de Estados Unidos, pero también a Canadá y a México diciendo, oye, esto puede ser muy importante, como lo fue hace 25 años, vale la pena ser apoyado. Y Canadá va a jugar un papel muy importante en ese sentido. Referías, Luis, y les pregunto, el tema de los tiempos, que es también, me parece, uno de los elementos relevantes. La negociación empieza a mediados de agosto. Ya hay una serie de rondas previstas, 10 de septiembre vienen a la Ciudad de México y luego, bueno, quedan 3, 4 meses de trabajos que seguramente serán intensos. Un escenario optimista, primeros meses del 2018, el acuerdo está en la sustancia renegociado. Luego viene todo el trabajo de redacción legal, que puede ser muy largo, puede ser de varios meses para adelante. Y luego viene la ratificación en los respectivos poderes legislativos, Senado en México, las 2 cámaras en Estados Unidos, lo mismo en Canadá. Y se cruzan los tiempos políticos. Un escenario es que al final de cuentas no cambie el tratado, que NAFTA, el TLC, se quede tal y como está por esta dificultad de los tiempos. ¿Cómo lo ven? Bueno, el TLC va a estar en vigor todo el tiempo. Está en vigor. Está en vigor y va a seguir en vigor hasta que no sea sustituido por otro acuerdo, por el acuerdo enmendado, el acuerdo mejorado o alguna de las partes. Y votado por los congresos. Bueno, que sea sustituido en el sentido que haya entrado en vigor, o sea, con todas las instancias legislativas cubiertas. Mientras alguien no decida salirse, que fue la amenaza original del señor Trump, pues el TLC va a seguir en vigor. Yo quiero pensar que una vez concluida la negociación, y obviamente, y además como dicen todos los negociadores, los tiempos van a estar dictados por la sustancia, no hay una fecha fatal. Yo sí creo que se puede hacer una negociación relativamente rápida, no solo porque ya hay un texto, sino también porque los 3 países ya estuvieron sentados algunos años negociando TPP. Entonces, algunas de estas cosas que se van a meter ahora en el TLC, o si que se quisieran introducir, ya han sido platicadas, y si hay la voluntad se puede trabajar muy rápido. Yo soy de la idea de que si hay una negociación que se concluye, digamos, hacia finales del año y hay un apretón de manos, buena parte de la incertidumbre va a desaparecer, porque uno puede pensar que este acuerdo va a ser adoptado, va a ser tomado por el presidente de Estados Unidos como una victoria, independientemente de que tenga que concluirse después los procedimientos legislativos en los 3 países. Y el proceso va a ser muy diferente, porque ya no es un proceso con la contraparte, sino con cada uno de los congresos. Pero sí, si no se aprueban los acuerdos por alguna razón, el TLC sigue en vigor. Yo creo que si hay una negociación exitosa y se dan la mano, en algún momento se va a aprobar. Estados Unidos, salvo el TPP, que ahora ha sido la excepción, nunca ha dejado de instrumentar acuerdos de libre comercio
que ha cerrado y que ha firmado. Fue la excepción, pero es el único tratado que ya en la era de Trump pues no pasó finalmente. Pero tiene se rumbo, desechó. No es que Ni no en la haya era de pasado, Obama. pero no, sino que no siguió el proceso de aprobación. Así Sí, es. O no ha seguido. no se puso No ha seguido. No ha seguido porque consideración. todavía puede regresar. Y hay Se una diferencia muy interrumpió. importante, no estaba en vigor. No, exacto. Entonces no Claro. tuvieron que retirarse medidas que afectaban intereses. Sí, claro. Se suspendió una promesa. Se suspendió el proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Claro. Eso fue lo que sucedió. Y se podría suspendió regresar. temporalmente, no necesariamente Sí. definitivamente. Exactamente. Tu perspectiva de los tiempos. No, las lecciones de hace 25 años son muy claras. O sea, estos tratados son políticamente muy complejos y hay ventanas de oportunidad para pasarlo por el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de México y Canadá. Hace 25 años había una ventana para hacerlo bajo la administración del presidente Bush. La negociación tardó un poco más, empezamos un poco más tarde porque Estados Unidos nos pidió que se terminara primero la ronda de Uruguay. No se pudo aprobar bajo Bush, entonces se aprobó bajo el presidente Clinton y eso tuvo una consecuencia de retrasar, de introducir otros temas y de complicar políticamente la aprobación. En esta ocasión hay dos ventanas de oportunidad únicas para aprobar el TLC de América del Norte reformado. Una es en 2018, una probabilidad baja, pero no cero, de que el Senado mexicano lo pudiera aprobar antes de que entre en receso el Senado el 30 de abril. Y el Congreso de Estados Unidos a partir de noviembre del año que entra, una vez terminada la elección. Esa es una ventana. La otra ventana es 2019. El problema, o no problema, la circunstancia de que sea en 2019 es que eso le tocaría, desde el punto de vista de la aprobación, incluso si ya está terminada la negociación, a un gobierno que no sería el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y eso, bueno, mete cierta incertidumbre, pero la incertidumbre fundamental, que es la que decía Jaime, de las dudas sobre la existencia o el beneficio del TLC, habrán desaparecido en la medida en la que tengamos un acuerdo de los gobiernos de que el TLC 1 es positivo, que vale la pena ir más lejos y que estamos dispuestos a hacer una negociación cuyos resultados sean favorables para los tres. Lo que no podemos vislumbrar es una negociación en la que los resultados sean buenos para uno y malos para los otros dos, porque se requiere la aprobación de los tres legislativos y no solamente de uno. Hay más temas que conversar, algunos muy específicos. Vamos a hacer una pausa en este programa especial dentro de NAFTA Week y regresamos para seguir esta charla con Jaime Saludowski y Luis de la Calle. Continuamos aquí en el Financiero Bloomberg. Todos los personajes pasan alguna vez por la silla roja. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche.
Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos a esta conversación con Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle en torno a la próxima, ya muy próxima, renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Decíamos en este espacio, hay en la negociación momentos en los cuales hay que poner la pierna fuerte, por usar una analogía futbolística, y de ser el caso, ponerse duros. ¿Perciben que eventualmente México requiera hacerlo? Es decir, eventualmente decir, si Estados Unidos se obstina en este propósito, en este objetivo, México se levanta de la mesa. Luis. Sí, o sea, negociar con Estados Unidos siempre es muy difícil. Negociar con Trump más. Negociar cuando no hay una certidumbre que tenemos el mismo objetivo. Hace 25 años fue una negociación muy dura, a pesar de que los tres países teníamos el mismo objetivo. Ahora hay una cierta duda de si al final del día Estados Unidos quiere lo mismo que Canadá y México. Vamos a ver. El éxito va a depender de que sea el objetivo común, pero va a haber temas donde vamos a tener dificultades, tanto por la ambición que pueda tener algún sector de Estados Unidos para empujar algo con México, como por la propia actitud de Donald Trump y algunos de sus asesores. Entonces México y Canadá deben estar listos para endurecer la pierna y decir esto no es aceptable para Canadá y México. Pero también un poco al revés. O sea, creo que también México debe tener ciertas cosas que debe pedir en la mesa de negociación que sean difíciles de aceptar para Estados Unidos. Porque esta negociación, digamos, tiene tres dificultades estructurales, además de la que hablamos del propio Trump y su discurso, ¿no? Una de ellas es la aprobación en el Congreso de Estados Unidos, que es difícil imaginar que el gobierno de Trump pueda asegurarle al primer ministro de Canadá, Trudeau, y al presidente Peña, ya tengo los votos para pasarlo, como que hoy no se nos antoja. Y la otra es que Estados Unidos esté dispuesto a poner algunas concesiones en la mesa. Entonces, el intercambio de concesiones es lo que va a hacer la negociación rica, pero también lo va a hacer posiblemente complicada y difícil. ¿Tu perspectiva? Obviamente, suscribo lo que dice Luis. La única manera de sentarse a negociar en general, en cualquier negociación, en cualquier tema y con cualquier contraparte, pero en particular en estas circunstancias, es estar dispuesto a pararse, aunque eso implique la denuncia del TLC. Porque de otra manera es sentarse a negociar con una pistola en la mesa y predeterminando algunos resultados a favor de cosas que probablemente no deberían ser aceptables para México. Y una vez más, creo que en estos meses el gobierno mexicano lo ha hecho saber muy claramente. En su momento, en la crisis de abril, cuando estaba la amenaza de denuncia, o en otras cosas diciendo, si no, vamos a sentarnos a negociar o denuncio, y el gobierno, tanto México como Canadá le dijeron a Estados Unidos que no van a sentarse con ese ultimátum. Entonces yo creo que va a ser una negociación difícil, por supuesto, pero también en la negociación del TLC y la negociación de los acuerdos paralelos no hubo ningún momento en que México tuvo que amenazar pararse de la mesa o Canadá pararse de la mesa. Pero Canadá un poco con su capítulo 19, en la negociación con el TLC hace 20 años ya surgió el capítulo 19 por primera vez cuestionado por Estados Unidos. Pero en fin, a lo que pero Estados Unidos también. O sea, antes de que fuera aprobado bajo Clinton, hubo una amenaza interna del gobierno de Estados Unidos y ¿sabes qué? Sí. Nos salimos y ya no lo aprobamos. Así es. Entonces, creo que va a haber cosas que no le va a gustar a Estados Unidos, creo que hay que ponerle cosas que no le gusten a Estados Unidos, algunas para conseguirlas, otras para ser parte de la estrategia de negociación. Pero en fin, estamos a pocos días de que esto empiece. Lo que vamos a ver muy próximamente, no solo las fechas, sino la conformación de los grupos de negociación, la identificación de los responsables de negociación. Y cuando esto empiece a traducirse en textos, esto va a estar mucho más aterrizado y vamos a ver también el nivel de ambición de Estados Unidos y con qué cosas podemos vivir y con qué cosas no podemos vivir. Hay que recordar, creo que es muy importante, que esta idea de que México y Canadá abandonen la mesa de negociación, porque lo decimos como si estuviéramos solos, o sea que es una decisión que solamente afecta a México. México y Canadá van a tener cientos, quizá miles de amigos en Estados Unidos que van a presionar a su propio gobierno, a su Congreso,
para que eso no suceda. ¿Qué es lo que pasó precisamente, como decía Jaime, en abril? En abril. O sea, en abril obviamente hubo las llamadas de Trudeau y Peña a Trump, pero lo que realmente hizo reflexionar al presidente de Estados Unidos fue la presión de su Senado, de sus gobernadores y de su sector privado que hizo, oye, espérate, México es un mercado enorme para nosotros, somos el número 2, Canadá es el número 1, y en 5 años México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. Entonces no es tan sencillo esto de, oye, voy a tomar una medida porque tengo un capricho y un deseo de reducir el déficit y no me gustó y estoy perdiendo electoralmente. O sea, hay unas fuerzas, digamos, dentro de Estados Unidos que le dan un equilibrio a la negociación y que es muy importante que México sepa que si tiene que tomar una decisión dura, difícil de poner la pierna dura, no lo vamos a tomar solos. Hay muchos intereses que van a apoyar a México en ese sentido. Yo agregaría 2 cosas a lo que dice Luis en ese sentido que es fundamental. Hace 25 años, cuando se negoció el TLC, obviamente ya había intereses creados entre México, Estados Unidos y Canadá, pero no tiene que ver nada con lo que tenemos hoy. O sea, la interdependencia, la integración, las cadenas de suministro, la producción compartida es inmensa. Entonces hay un interés creado fundamental de parte del sector privado de Estados Unidos de defender esto, y hay un interés creado simbólico. El sector privado de Estados Unidos, que puede simpatizar con muchas de las cosas de la agenda del señor Trump, en este tema es un sector privado global, internacionalista, aperturista. Y ve la amenaza del TLC no solo como una amenaza a sus intereses concretos, cotidianos, sino como una amenaza al liderazgo de Estados Unidos y a los intereses estratégicos del sector privado de Estados Unidos globales. Y en ese sentido, estos meses también han servido para que el sector privado americano se movilice y le diga a su gobierno de qué están hablando y lo que está de por medio con esta negociación. Si el sector privado de Estados Unidos pierde el NAFTA, pierde la batalla de la globalización completamente. Claro. Entonces, digamos, eso es una enorme ficha de negociación para México. Un aliado muy importante. Un aliado importantísimo. En varias ocasiones ha salido el tema del capítulo 19 y es relevante porque ya Canadá, al menos a través de una filtración, quizás no fue una declaración tan terminante del propio Trudeau, pero sí se entendió que era la posición del gobierno, lo ha puesto como una de las condicionantes. Sin capítulo 19, sin solución de controversias a través de paneles en la parte de antidumping, etcétera, no nos interesa, nos salimos. Es de preocuparse porque es de los objetivos que el documento de Lighthizer sí es de preocuparse, o sea, tiene un interés, tiene una importancia sustantiva. O sea, es un mecanismo que le permite a los exportadores tener una alternativa a los tribunales internos de México, Estados Unidos y Canadá para revisar casos antidumping. Pero 2 comentarios. Tiene una importancia simbólica para Canadá muy importante, porque como bien dijo Luis al principio del programa, la manera en que el gobierno de Reagan y el gobierno de Mulroney pudieron cerrar esta negociación fue con la solución de compromiso de que Estados Unidos no iba a eliminar su legislación antidumping, no le iba a sustituir por leyes de competencia, lo único que iban a hacer iban a crear un mecanismo que redujera la incertidumbre y la discrecionalidad de las autoridades de los 3 países, pero en particular de Estados Unidos, en la aplicación de esta legislación. Y es lo que le permitió a Canadá regresar y salvar cara. Ahora, después de TLC, Estados Unidos no se lo ha dado a nadie. Ni se lo va a dar. Es el único TLC que lo tiene. Entonces eso te refleja la importancia, pero también la sensibilidad del otro lado. Yo creo que si le dicen a Canadá que no hay capítulo 19, Canadá se va a parar. Y yo creo que México debe defender el capítulo 19 con la misma vehemencia. Y yo quiero pensar que es una ficha de negociación que le van a extraer a Canadá, sobre todo el sector lácteo, el sector avícola, probablemente los temas de servicios en industrias culturales, algunas cuentas que trae Estados Unidos pendientes hace algunos años. No creo, a lo mejor va a haber que hacer algunos cambios en el capítulo 19 de procedimentales. Hay esta percepción que a veces los paneles son 3 contra 2 y que se parte por nacionalidades. Las estadísticas no confirman eso. A pesar de que a veces tienes 3 canadienses, 2 americanos, fallan en contra de Canadá. Entonces tampoco están estos prejuicios y estos mitos urbanos que existen sobre el capítulo 19, habrá que atenderlos, habrá que educar en la mesa. Y yo creo que el sector privado de Estados Unidos también va a defender el capítulo 19 porque le ayuda a tener un panel aquí en vez de que ir por las Cortes Nacionales Mexicanas. Pero estamos al principio de la negociación.
Sí va a ser un tema complicado porque hay algunos congresistas y algunos senadores en Estados Unidos, una vez más, los que compiten con el softwood lumber de Canadá, que les gustaría quitar esto porque les ata un poco las manos. Y al final de cuentas, lo que trata de hacer un tratado de libre comercio es atarle las manos a las partes para que haya reglas permanentes y claras para los pero esa es la razón para insistir en el capítulo 19. Así es. O sea, el impacto que ha tenido es que entre Canadá, México y Estados Unidos casi ya no hay casos de dumping. O sea, hay un estudio que sacó el Peterson Institute hace 15 días que muestra que solamente el 1.3 del comercio en la región está sujeto a órdenes de dumping. Con respecto a China, pues es mucho más, o Europa, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, el capítulo 19 se ha convertido en un freno para prevenir casos de dumping. Y eso te marca un poco cuál sería la solución. O sea, si hay congresistas en Estados Unidos que no les gusta que haya tribunales internacionales para dumping, pues la solución es hagámoslos obsoletos, eliminando los casos de dumping entre los tres. Oye, que no lo podemos eliminar a todos los sectores porque hay sectores muy sensibles. Bueno, pero lo podemos eliminar para el 98% del comercio. Pues ¿por qué no hacemos un pacto, que además está previsto en el TLC, para que en América del Norte no haya casos de dumping? Podemos hacerla más para ciertos sectores donde voluntariamente se hace, y luego lo podemos ir ampliando. Pero entonces cambias el discurso. Y además esto cobra mucho mayor importancia cuando hemos escuchado al secretario de Comercio de Estados Unidos y a su propio presidente decir que ahora sí van a abusar de las leyes de dumping para poner aranceles. Bueno, Canadá y México, que no tienen problemas con Estados Unidos en materia de prácticas desleales, debemos ser excluidos de esas cosas. Y el capítulo 19 es una forma de excluirnos de eso, pero de excluirnos mutuamente. Porque el gran riesgo es que si empezamos a abusar de las investigaciones de dumping, los que van a sufrir son los exportadores de Estados Unidos. Porque aquí en México vamos a tener un presidente que va a empezar a decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta el maíz de Estados Unidos porque viene subsidiado y entra a precios de dumping, ni tampoco la carne de res, y les van a poner a los exportadores de Estados Unidos un arancel y ya no van a tener el capítulo 19 para defenderse. Entonces, otra vez, pensar en el sistema político de Estados Unidos y en los propios equilibrios internos de ellos para fijar las posiciones de negociación que son más realistas, cuando te das cuenta que ellos también tienen un interés ofensivo que defender. En los 22 capítulos del TLC, Estados Unidos y sus exportadores, sus creadores, sus proveedores de servicios, sus inversionistas tienen en todos ellos intereses ofensivos. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar los intereses ofensivos de Estados Unidos para hacer una agenda más ambiciosa y lograr una mayor integración con el propósito de ser más competitivos con el resto del mundo y dejar de estar peleándonos entre nosotros de a ver quién tiene un déficit o un superávit. Jaime, en el sector privado he percibido alguna preocupación por la inclusión en el propio tratado de algo que en el original apareció solo como carta paralela, que es el tema laboral, donde eventualmente también en el discurso en Estados Unidos se ha planteado como una de las razones de las ventajas indebidas del lado mexicano por la diferencia de salarios entre los tres países, donde México tiene una ventaja competitiva, los productores que se asientan en nuestro país. ¿Es un tema de preocuparse o hay soluciones para que esté presente, porque se ha planteado que debe quedar dentro del tratado modernizado, sin afectar a las empresas instaladas en México? Las dos cosas. En el sentido, sí creo que hay soluciones, sí creo que hay maneras inteligentes y congruentes con lo que estamos tratando de hacer en América del Norte, de incluir y modernizar y actualizar el capítulo laboral y el capítulo ambiental. Es cierto que una de las preocupaciones, una de las molestias en Estados Unidos es que estos acuerdos tenían vida propia y eran independientes, tenían mecanismos, soluciones de controversias diferentes que eran difíciles de usar y por lo tanto Estados Unidos ahora lo ha venido incorporando como una parte integral de acuerdo, como fue en el TPP y como fue en los otros tratados de libre comercio de Estados Unidos posteriores al TLC. Entonces sí hay manera de modernizarlo, pero también es cierto lo otro, también es cierto que para algunos sectores en Estados Unidos, los sectores proteccionistas, los sectores que quisieran que México no tuviese la capacidad de atraer inversión o la capacidad de producir que ha mostrado en estos 20 años, ven el capítulo ambiental o el capítulo laboral o otras partes del acuerdo como oportunidades, como la parte de antidumping, de meter mecanismos para hostigar y ahuyentar inversiones de México. Entonces vamos a tener que desfilar, los negociadores van a tener que desfilar
pues un camino complicado. Por una parte sí, meter un capítulo fuerte de ambiental y laboral, pero que ese capítulo también tenga las disciplinas para que no se abuse y no se convierta en un mecanismo para meter medidas proteccionistas por la puerta de atrás o básicamente hostigar la inversión en México. El tipo de lo que hizo el señor Trump a principios del año, que hacía amenazas para que no se vinieran las plantas a México. Yo creo que ese es el balance que habrá que buscar y creo que los negociadores mexicanos están muy conscientes de eso. Es ese capítulo, si tienes alguna opinión, y el tema anticorrupción, que tampoco estuvo presente en el acuerdo original y que ahora, al menos en los objetivos planteados por Estados Unidos y en lo entregado al Senado por parte de la Secretaría de Economía, sí aparece un tema anticorrupción. ¿Cómo integrarlo, Luis? Bueno, la parte laboral es muy importante, como Sí. decía Jaime, ya estoy de acuerdo con lo que él dice. Estados Unidos tiene que reconocer que la fuerza laboral mexicana hace competitiva a América del Norte y que la competitividad que importa es con respecto a Asia. O sea, es un sueño guajiro pensar que Estados Unidos puede competir con Asia sin México. Eso no va a suceder. Ya lo vimos con Ford. Si Trump no hubiera amenazado a Ford, hubiera construido la planta en San Luis Potosí, no les hubieran costado $65 millones y nunca hubieran construido la planta en China. Entonces, Estados Unidos perdió, incrementó su déficit comercial con la retórica de Donald Trump y lo mismo nos pasaría en la parte laboral. O sea, satanizar el trabajo en México es satanizar la competitividad de América del Norte. Obviamente al trabajador mexicano hay que pagarlo bien, eso sin duda. Pero hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Y además hay una cosa adicional muy importante. Los radicales en Estados Unidos que demandan un acuerdo laboral muy estricto nunca van a votar por el TLC reformado. Nunca. O sea, entonces a la hora de la hora es, oye, ¿cuántos votos necesitamos para pasarlo? 218. ¿Cuántos vamos a conseguir con el acuerdo laboral? Yo te puedo hacer la predicción de ahorita, 0. Entonces hay, digamos, una cosa práctica de cómo se encara este problema, ¿no? Ahora, lo de anticorrupción es súper importante. O sea, en México obviamente tenemos un problema de corrupción que reconocemos, lo ha reconocido el propio gobierno al legislar y a poner en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que avanzar. El TLC puede ser una oportunidad para avanzar más. Pero hay que ser muy cuidadosos de cómo se legisla y muy novedosos. Yo creo que el área donde puede haber una novedad importante en materia de disciplinas internacionales puede ser en el área de anticorrupción, y creo que México debe tomar el liderazgo, la pluma, de decir, debemos buscar este tipo de solución para el problema de corrupción y no solamente esperar a ver qué se le ocurre a Canadá y Estados Unidos, porque es un área novedosa, importante, que además puede influir en el resto del mundo. Hay precedentes, está la negociación que se hizo en la OCDE en materia de anticorrupción, están los lineamientos de la propia OCDE para las empresas multinacionales, está la ley de Estados Unidos para las prácticas corruptas fuera de Estados Unidos, y en México tenemos nuestra propia legislación. Entonces hay que pensar un esquema que permita avanzar en materia de anticorrupción sin que se convierta, por supuesto, en un obstáculo al comercio de la inversión. ¿Algo que agregar en este asunto? Coincido plenamente, creo que también es una gran oportunidad para modernizar y fortalecer nuestro sistema. Uno de los temas que también ha generado cierto ruido, no sé si justificado o no, es el asunto de reglas de origen. La exigencia de parte de la administración norteamericana de endurecer las reglas de origen, haciendo más exigente el porcentaje de contenido regional que deben tener los productos para beneficiarse del TLC. ¿Es tema o ha sido retórica nada más? No, sí es un tema, evidentemente es un tema, pero es un tema que hay que tomarlo también con mucho cuidado y con cierta humildad. La primera, por dos razones principalmente. La primera es porque si compramos los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos de fuera de la región, no es por malinchismo regional. O sea, si compramos autopartes o compramos componentes electrónicos de China o de Vietnam o de Corea, en general es porque no hay en la región o no hay en las condiciones de precio y calidad suficientes. Pero si uno ve lo que México importa de Asia y lo que importa Canadá de Asia y lo que importa Estados Unidos de Asia, es casi lo mismo. Porque hay ciertos productos con esta especialización regional del trabajo y de la producción que ya no se producen en América del Norte. A lo mejor pueden regresar, pero hoy no se produce. Entonces, primero hay que ver con mucho cuidado
que sí haya abastecimiento en América del Norte. Es posible que en estos 25 años de TLC el grado de integración regional haya subido. Entonces, a lo mejor en algunos casos se va a poder subir la regla de origen, pero hay que verla con mucho cuidado. El otro tema, que es también que hay que verlo con cuidado, vamos a ver el caso automotriz. Automotriz hoy la regla de origen es 62%. El grueso de los autos que entran a Estados Unidos paga un arancel de 2%, 3%. De nación más favorecida. De nación más favorecida, sin TLCs. O sea, lo que paga Alemania y lo que paga Japón, que son los dos grandes competidores. No se puede que le subes mucho la regla de origen y que la puedes cumplir, pero te cuesta más. Pues a lo mejor el productor en México dice, ¿sabes qué? Pago el 2%. Porque el costo adicional que me representa cumplir esta regla de origen me va a sacar de mercado con respecto a Alemania y Japón, que no tienen restricciones de cómo hacen su integración. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer los negociadores y es lo que está haciendo hoy el proceso de consulta del sector privado. Están yendo con el señor automotriz y dice, a ver, ¿qué es lo que traes? ¿Puedes traer más? Si no, y mira, si traigo esto me voy a levantar mi costo 3, 4% y mejor pago el arancel. Entonces hay que ver todo esto con mucho cuidado. Obviamente los negociadores van a hacer su tarea, van a regresar con cada uno a preguntar. Si en el proceso podemos tener en algunos sectores algunas reglas de origen más altas, qué bueno, pero hay que verla con cuidado. No es esta varita mágica que se percibió al principio y que pones una regla de origen y ya la hiciste. Puedes endurecerla a 2.5% en el caso de automóviles. Pues sí. Eso es todo. Ahora, el capítulo importante para el contenido regional no es el de reglas de origen, es el de energía. O sea, América del Norte tiene hoy, que no teníamos hace 25 años, sí, el gas más barato del mundo, el gas natural más barato del mundo. Lo que le da contenido a las manufacturas es el acero, el vidrio y la fibra de vidrio y sus derivados, y las resinas y los derivados de la petroquímica. ¿No? Todos estos productos, que son lo que uno tiene en los televisores y en los coches, son derivados del gas natural. Entonces, en la medida que este tratado fomente la creación de un mercado norteamericano de energía competido y tengamos abundante gas natural, vamos a promover mucho más la integración de insumos regionales que cualquier cambio en la regla de origen. O sea, es mucho más poderoso la presencia del gas natural. O sea, muchas de las plantas para, por ejemplo, fibras sintéticas, acrílico, nylon, poliéster, que había en América del Norte, se fueron a Asia porque el precio del gas natural en América del Norte se hizo prohibitivamente caro. Bueno, ahora que tenemos el precio del gas natural más barato del mundo, es el momento de hacer crackers de etileno en México, en Estados Unidos, de producir acrílico, fibras de poliéster y de nylon, y aceros especializados y pantallas de televisor en América del Norte, porque son subproductos del gas natural. Entonces, en lugar de estar peleándonos por reglas de origen, lo que necesitamos es integrar el mercado de gas natural con la construcción de gasoductos y esquemas de comercio e inversión apoyados por la reforma energética mexicana para hacer de América del Norte hipercompetitiva en gas natural. Y para México es una oportunidad tremenda, porque en el fondo estas plantas de acero, de refinación o de vidrio van a escoger entre México y Estados Unidos. Por error, a lo mejor alguna acaba en Canadá. Y entonces, esta es la gran oportunidad del renacimiento del Golfo de México. O sea, hay que verlo como un programa regional de desarrollo muy importante que va a darle contenido norteamericano a lo que exportemos al mundo, no solamente en América del Norte. Y las reglas de origen comparado con esto es un detalle técnico, tecnocrático. Suscribo totalmente eso. Muchos temas, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna conclusión en estos días previos a la Pues mira, lo único que sí negociación? te puedo decir es que esa es mi conclusión. Yo creo que la negociación va a salir exitosa, que vamos a tener un TLC modernizado y muy fortalecido, porque si el TLC va a haber sobrevivido esta pequeña crisis. Al presidente de Estados Unidos. Es lo que voy a decir. No quise ponerlo con esos nombres, pero si sobrevivió esta amenaza, como yo creo que va a sobrevivir, va a estar a prueba de todo. Luis. Yo creo que la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que nos va a estar observando todo el mundo. Y esta negociación va a ser, por la naturaleza del mundo, 25 años después, mucho más transparente.
sea, con la cantidad de información que hay. Entonces, vamos a conocer los textos, por más que quieran decir que no se conozcan, se van a acabar. Si se filtran las versiones Las estenográficas, conversaciones. se van a filtrar los textos. El mundo entero nos va a estar observando. Entonces, digamos, América del Norte tenemos que ser suficientemente ambiciosos, porque lo que resulta de esto va a influir en todo el mundo. Y México va en esta... hay gente que piensa que México es el pequeño en esta negociación. México puede ser muy importante en esta negociación e influir en la política comercial del mundo entero, no solo de América del Norte. Pues muy optimistas las. No, bueno, yo creo que va a ser difícil, difícil la negociación, pero al mismo tiempo esta idea de que porque somos más pequeños vamos a necesariamente a perder es totalmente falsa. Pues Luis de la Calle, Jaime Slodowski, gracias por ayudarnos a entender este proceso y seguiremos al tanto en las próximas semanas. Hasta luego. Muchas gracias a usted por su atención. Continuamos en el Financiero Bloomberg. Sigue las transmisiones especiales en esta NAFTA Week. Hasta luego. President Bush